todos y bienvenidos a la presentación del libro de Fernando Vaquero Roquieta, de ETA a EH Bildu, las pieles de la serpiente. En primer lugar, queremos agradecer muy sinceramente a Bosco Films la amabilidad por ofrecernos este Bosco Espacio, que es así como ellos le llaman, y que, como nos dicen, quiere convertirse en un lugar de encuentro cultural para creer y crecer, que es un propósito muy noble que nosotros compartimos y en el que nos gustaría colaborar y participar. Y damos personalmente las gracias a Marta y a Lucía, que deben estar por ahí, que nos han facilitado toda la instalación y organización de la presentación del libro. Bueno, la organización del acto y la invitación corresponde a una iniciativa de un grupo que es un grupo realmente de viejos amigos, un grupo no formal, algo como si fuese una mínima expresión de lo que es la sociedad civil, pero que necesita voz y necesita presencia en España, ¿no? Y que por eso queremos estar aquí y queremos colaborar en iniciativas como la de difundir creaciones, textos, autores, proyectos, iniciativas que tengan un sentido político y cultural acorde con los valores que nosotros defendemos. Hace unos años este grupo se defendía bajo un rótulo que era un poco largo, pero creo que bastante certero, y nos decíamos o nos titulábamos desasosegados, díscolos y poco conformes con el presente estado de las cosas. Aquello que es ya de casi hace 25 más años, creo que ha sido sobrepasado, ha sido rebasado por la situación que vivimos en el momento actual, porque yo creo que ya el desasosiego se ha transformado en un profundo malestar, en un malestar agudo, y la disconformidad ya no es una mera discrepancia de opiniones, sino algo más, ante unos momentos de ruptura no solo política, sino cultural, histórica, filosófica, antropológica, como los que estamos viviendo. Hoy, esta tarde, con la presencia y participación de Fernando Vaquero y de Pedro Fernández Barbadillo, vamos a tener una conversación sobre un tema desagradable, un tema triste, un asunto del que la sociedad española, o una gran parte de la misma, ha pasado página, ha borrado. Bueno, retomo el hilo. Vamos a ver, después de la introducción estábamos en que contamos con la presencia de Fernando Vaquero y Pedro Fernández Barbadillo para que ellos puedan servirnos para enhebrar una conversación sobre un tema que digo es triste y desagradable. Y es un tema triste y desagradable pues porque el núcleo de la cuestión no es, y además porque es una cuestión, un asunto sobre el que una parte de la sociedad española ha pasado página, ha borrado, o también ha sido incitada a borrar para escamotear una parte muy importante de nuestra historia reciente en aras o digamos en pro de una convivencia falsa y de una paz que no es auténtica, ¿no? Porque no podemos olvidar que, como dice Fernando en alguna de las entrevistas que ha concedido desde la publicación del libro, en el País Vasco y Navarra hay un déficit enfermizo de libertad pública, ideológica y mental. Y ello es consecuencia tanto de la actividad terrorista de ETA y de sus cómplices tan persistente en el tiempo, como de la paulatina imposición de un relato que oculta este déficit de libertad al que me refería, con ese mantra que tantas veces escuchamos de que ETA ha desaparecido porque los demócratas la hemos vencido y bla bla bla. Me une con Fernando y con Pedro una vieja amistad, y además con Pedro el paisanaje bilbaíno, de manera que no voy a insistir en elogios, solo diré un par de cosas. Fernando es, como él se califica, un disidente por obligación, pero es un disidente por obligación que no es un disidente de salón. Tiene obras que lo respaldan, obras intelectuales y físicas. Lleva muchos años publicando libros, publicando ensayos que son imprescindibles para entender la realidad vasca y navarra. El libro que ha escrito es un libro completo que aborda este fenómeno de ETA desde todos los ángulos, que palpa todas las pieles de la serpiente, como dice el subtítulo, con muchísima información, con abundantes referencias. Es una disección muy profunda del entramado de ETA,
en todas sus vertientes, y que además rescata del olvido a víctimas que nadie quiere recordar. Por su parte, Pedro Fernández de Barbadillo, creo que ya le conocéis muchos de vosotros, publica con asiduidad en medios como La Gaceta de la Iberosfera, Libertad Digital, Razón Española. Ha publicado ya desde hace 25 años bastantes libros, hace divulgación histórica, interviene en programas de radio y televisión, y está aquí porque, bueno, aparte de todas esas razones, porque es el prologuista del libro, y el prólogo que ha escrito es brillante y pone el toro en suerte de una manera muy ajustada. El comienzo del prólogo es una cita de Antonio Maura, que es todo un aldabonazo en estos momentos, y dice así: las naciones no mueren por débiles, sino por viles. Asumida nuestra debilidad, contribuyamos por lo menos a que no se imponga la vileza. Así que le doy la palabra a Pedro y adelante. Pues muchas gracias. Os tengo que pedir disculpas porque estoy medio constipado y entonces pues a lo mejor hay alguna interrupción, toses o moqueos. Pero bueno, esto de los aires acondicionados, que hemos estado mi mujer y yo de viaje, un viaje organizado, y los aires acondicionados en los autobuses, en los aviones, pues son letales, ya lo sabéis. Bueno, si el prólogo es tan bueno, a lo mejor podría hacer lo que hizo un señor hace 20 y tantos años, a cuya presentación del libro asistí, que cuando le tocó el turno, cogió el libro, lo abrió y se puso a leer su prólogo. Y de más cerrado, y los años hecha. Qué tío más vago. Además es uno de los creadores de opinión más importantes que ha habido. Era director de una grandísima editorial. Bueno, luego voy a hacer eso. Yo en atención a Fernando, a José Luis y a vosotros, pues he preparado una presentación nueva, que menos, porque eso no lo merecéis. Bueno, este libro pues es un libro de una lectura difícil y desasosegante, mucho, por la cantidad de sangre y de odio que hay en él. Es algo parecido con el libro de Anthony Beevor, que leí el año pasado sobre la guerra civil en Rusia, que son 700 páginas de matanzas, de checas, de batallas, de amputaciones, de gangrenas, de exterminios. Tremendo, y eso a escala rusa y con mucho frío. Pero claro, esto nos toca a nosotros, a los que estamos en la mesa, y a los que estáis ahí nos toca mucho más cerca. Yo, por ejemplo, una de las pocas veces que vi llorar a mi padre fue cuando ETA asesinó en 1980, en la plaza de Federico Moyúa, la plaza elíptica de Bilbao, al conde de Aresti, que, aunque era conde, pues tenía que trabajar para ganarse la vida. O sea, ¿qué van a decir los de izquierdas? O sea, los podemitas, condes y marqueses que tienen que trabajar para ganarse la vida. Y este señor, que llevaba una compañía de seguros o una agencia de seguros, había descubierto que uno de los métodos de financiamiento de ETA había sido montar una agencia de seguros. También luego ya sabemos que también exigía publicidad para ley, pero claro, lo de los seguros es más discreto. Y entonces incluso lo denunció en el Colegio de Aseguradores de Vizcaya. Bueno, pues por eso le mataron al lado de nuestra casa. Otro caso, pues dos cretinos de estos, que además debían estar fumados o drogados, pues entraron en la oficina del DNI, donde yo me hacía el DNI, en la calle Espartero, no me da la gana de llamarla con el nombre de ese tío que se murió ante Mussolini, algo bueno hizo el PNV, vamos a decirlo bien, y pegaron un tiro al policía que estaba uno o dos tiros al policía que estaba de guardia, que luego lo dejaron tetrapléjico, que vivió varios años. Y otra de las cosas que yo me acuerdo, que me impresionó en su momento, fue un asesinato de un militar que vivía en la calle, creo que era María Díaz de Aro, si no era esta, pues era por la Arenza, y lo mataron a la mañana, o a la mañana cuando volvía, por eso sabemos la calle que era, y yo unos días más tarde pasé por la calle y encontré un cartel de se vende piso. Pues, la pobre señora que se marchaba. Yo me pregunto qué hijo de puta del PNV compraría el piso. Esto también, si de verdad el Estado español quisiese hacer algo, pues sería para investigar los negociantes que se han hecho con la vivienda. Bueno.
Y luego también nosotros hemos tenido que oír en casa el hijo, no te metas en política, ten cuidado, a ver con quién hablas, no sé. Y había motivos, la verdad es que, pues sí, había motivos para ello. El mérito del libro de Fernando, pues aparte de todo el trabajo que te has pegado de chapotear en esta sangre, en estos asesinatos, esto tal, es que has despojado el texto de adjetivos. O sea, los periodistas, los escritores sabemos que lo más difícil y lo que se puede volver un texto muy ridículo o grotesco es pasarte con los adjetivos, o digamos ya, con los adverbios acabados en mente. Entonces tú lo has hecho, lo has pegado simplemente sustantivos y verbos y acontecimientos. O sea, aquí los muertos, las campañas de odio, las justificaciones, las disculpas, aquí resuenan con mucha más fuerza. Los lectores de este libro, yo creo que van a llegar a dos conclusiones. Una de ellas es que es un hecho, que es que han ganado. Los terroristas han ganado, al menos por ahora. Yo creo que tenemos que reconocer este hecho para tratar de darle la vuelta. Pero en estos momentos han ganado. Todo el dolor, toda la resistencia, todos los sacrificios, tal, pues parecen no haber servido de nada. En el año 2000, elecciones generales, con ETA asesinando a militantes y concejales del PP, el PP de José María Aznar sacó 7 diputados en el País Vasco. Primero en Álava, segundo en Vizcaya, segundo en Guipúzcoa, y eso, o sea, senadores en las 3 provincias. Y el mejor resultado obtenido jamás UPN en Navarra, pues ese era el momento en el que se mantenía ese acuerdo de que UPN se presentaba solo y no se presentaba el PP, tal. UPN 50% del voto válido, un porcentaje que no ha vuelto a tener jamás. Bueno, pues las elecciones de estos genios, del Feijóo, del Casado, del Mariano, bueno, pues con Casado creo que 0 diputados la primera vez, cuando el PP cayó a 66 escaños, 0 diputados vascos. Y ahora tienen dos, uno por Álava y otro por Vizcaya. Y junto a este hecho hay una explicación, que es la que aporta Fernando, que es que el MLNV, aquí no hay tapujos en decirlo así, porque o sea, no es solo ETA, no es todo un complejo de organizaciones que van mutando, las pieles de la serpiente. Y además, el MLNV actúa a largo plazo. Levanta además un contramundo para toda su chusma. Bares, entretenimiento, novias, novios, novies, droga y negocios. Muchos negocios que tampoco quieren intervenir aquí las administraciones, no digo ya las haciendas de las diputaciones vascas, ya, tampoco quiere intervenir la hacienda de Navarra ni la hacienda del ministerio, no. Y luego los planes, estos los hacen a muy largo plazo, o para dentro de 10 años, junto con una capacidad para tener varias vías. Esto es como, os acordaréis de esa película, La Gran Evasión, que Richard Attenborough se pone, si te hace gracia, José Luis, se pone a grabar 3 túneles. Y dice, es que si descubren uno de los túneles, los boches, nos pasamos a los otros. Bueno, pues esto era como funcionaban y siguen funcionando los batasunos, ¿no? Ahora no es que les haga mucha falta. O sea, ellos siempre han tenido los planes, que si el Partido Comunista de las Tierras Vascas, que si Sortu, que si Bildu, que si no sé qué, siempre, constantemente están liberados para eso. Hombre, ya no hace falta es que estén preparados para los golpes del Estado. O sea, están dentro del Estado. Y mientras tanto, lo que podríamos llamar la derecha, pues está o en hacer dinero o que eso de la política no va con ellos. Y si ya por fin deciden meterse en política, pues oye chicos, que no hay que hacer nada, porque ha dicho Narciso que 150 diputados por debajo de la boina si te dejen forzar. Estamos viendo ahora, gracias a Sánchez, la degradación, parece que final, del régimen del 78. Lo que hace que el MLNV pues, goce de una impunidad absoluta, como los golpistas catalanistas. Indultos, acercamientos,
amnistías, transferencias, lo que sea. Pero yo creo que no estaríamos tan mal como estamos ahora, de no ser por los traidores que hay aquí en Madrid y que hay en Barcelona. Bueno, los Pachis, los Sánchez y ahora, pues, que le he cogido la especial manía, pues a Jordi Évole. Yo creo, Fernando, que el próximo libro tiene que ser sobre eso. Tiene que ser una acta de acusación de los cómplices y los traidores que, teniendo la obligación de defender a quienes se partían la cara, incluso a las víctimas del terrorismo, pues lo que te dicen ahora es que, chico, que no es para tanto, que no te quejes. Y lo único que puedo decir ya, antes de darle la palabra a Fernando, es que este es un libro estremecedor y, como digo aquí al final del prólogo, bueno, pues que a lo mejor puede que no encuentres premio en este mundo para hacer este libro, pero sí. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Muchísimas gracias a los amigos del Jovial Cetáceo por esta oportunidad de presentar este nuevo libro, de hablar del libro, hablar de Navarra. Para mí el Jovial Cetáceo no es un simple nombre, no, para mí son rostros muy concretos, amigos, amigas que me habéis acompañado durante muchos años, desde muy joven, y a los que os debo muchas cosas. Y por lo tanto, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a don Bosco y muchas gracias, por supuesto, a Pedro Fernández, porque no dudo demasiado en elaborar el prólogo, cuando es un libro que entiendo que le resulta duro, porque ha leído demasiado, ha conocido demasiado, y en ocasiones pues estos temas sobrecargan la moral, la paciencia y hasta la salud. Me han pedido que sea breve porque interesa sobre todo las preguntas de los asistentes, y entonces pues yo realmente voy a hablar un poquito. Este libro forma parte de una trilogía titulada más o menos El nacionalismo vasco contra Navarra. El primer libro fue este, biografía no autorizada del Partido Nacionalista Vasco, que tenía un cartel que hubo gente que me lo cuestionó un poquillo, qué significa y por qué, por la civilización cristiana, la libertad vasca, la justicia social, Euskadi. Bueno, este era el cartel que presentó el PNV en las elecciones de 1936, en un momento muy importante, muy dramático de la historia española, y un momento que supo catalizar muy bien para materializar, al menos durante unos meses, un primer epifenómeno de construcción nacional vasca con todos sus atributos, es decir, el Estatuto, la autonomía, la llamada República Vasca y el ejército Gaudari, que son los elementos de los que se sirve ETA para tomar su actividad a partir de 1952 como EKIN, 1958 ya como ETA, para relanzar el proyecto del nacionalismo vasco ante el aburguesamiento de sus mayores, ante la pérdida de iniciativa en una España, la posguerra, en una Europa devastada por la Guerra Mundial, en un mundo que empezaba a cambiar rápidamente, en un mundo que iniciaba rapidísimamente el fenómeno de la descolonización, de la introducción en la Iglesia de la aparición de nuevas teologías protestantes, que culminaría con el Vaticano II, etcétera, etcétera. Bien, entonces, el primero dedicado al PNV, el segundo, lógicamente, pues al otro gran protagonista del nacionalismo vasco que construye nación, que es de ETA EH Bildu. Y en esta ocasión pues hemos buscado una estela funeraria con un lauburu. Pues me dirán, bueno, tiene poco que ver, tiene mucho que ver. Bueno, yo quería haberlo puesto con algunos elementos simbólicos más. El compositor me dijo que era muy complicado la idea que yo tenía. Y creo que es importante porque cualquiera que haya viajado a Navarra del País Vasco asocia el lauburu a la cultura vasca, a la cultura ancestral vasca. El lauburu, que tiene miles de años. Bueno, pues a lo mejor no tiene tantos miles de años. Bueno, y es una esvástica, es una esvástica rectilínea, tiene algo que ver con la esvástica germánica. Bueno, lo explicamos en el primer libro, pero lo he vuelto a retomar porque estas estelas que tienen una morfología medievalista, con el auguro, una cruz, un sol que gira, pues realmente no aparecen hasta primeros años del siglo XX. Hasta si van a cualquier museo de estelas funerarias vascas o navarras, encontrarán que hasta
finales del siglo XIX, pues era mayormente una cruz latina, una cruz griega, una cruz más o menos templaria, lo que fuera, y algún símbolo que recordara la profesión del fallecido, un animal, un arado, lo que fuera. ¿Por qué a primeros del siglo XX empezamos a tener estelas funerarias con laurus? Bueno, pues porque el nacionalismo vasco ya estaba construyendo, ya estaba edificando su historia, estaba construyendo sus mitos y estaba trabajando la mentalidad común. En este libro, de Eta Euskal Herria Bildu, pues partimos de unas conclusiones que seguramente tengan que abrir al final de este libro, que es resumir en unos poquitos puntos, en unas poquitas páginas, qué supone el PNV, por qué surge, las razones de su éxito, algunas de las características de su vida. Y en este libro, pues lo que hemos hecho es retomar la historia en donde lo dejamos y partimos de una cronología bastante extensa, tanto de los orígenes, el desarrollo de ETA, sus principales acciones terroristas, las principales organizaciones que desdobló, las marcas políticas sucesivas, las diversas asambleas que configuraron ideológicamente y tácticamente la organización terrorista de ETA y el conjunto del MLNV, por supuesto los diversos pactos que intentaron alcanzar en diversos momentos de su historia. El más importante sin duda es el pacto de Lizarra, que es el relanzamiento del nacionalismo vasco a nivel estratégico y cuando parecía que estaban perdiendo, en fin, fuelle, respetabilidad y parecía que la sociedad estaba reaccionando en un sentido contrario. Y entonces es una cronología que proporciona muchísimas claves de lo que ha sido la historia de ETA. De ETA se saben muchísimas cosas. Se sabe que pasaron por sus estructuras a lo largo de toda su historia aproximadamente 7.800 personas, en esa mayoría de las cuales cumplieron condenas de prisión antes o después. De esas 7.800 personas, el cálculo es Miquel Buesa en su libro Economía del terrorismo, pues un porcentaje altísimo que no está estudiado, porque ninguna universidad ni el Estado español ha realizado un estudio exhaustivo de esos 7.800 militantes. Yo estoy convencido que un porcentaje altísimo, un 90 o 95%, antes o durante o después de su militancia, han participado en una o varias de las estructuras generadas a partir de ETA. O sea, porque ETA ya desde los principios se propone el euskera, reactivar la cultura, la acción política, muy pronto empiezan a aportar armas, desde el principio ponen bombas y entonces van estableciendo una serie de frentes, el frente político, el frente militar, el frente cultural, el frente económico. Bien, y entonces estos frentes se han ido configurando con múltiples siglas en muchas circunstancias, legales unas, alegales otras, cruzadas, con dobles militancias, lo que fuera. Bien, y a partir de esta estructura, a partir de esta cronología, pues lo que hemos hecho en este libro es pequeñas biografías de los 5 fundadores de ETA, de otros miembros de ETA que fueron muy famosos, pues Xavi Etxebarreta, ¿por qué? Porque es el primer etarra que mata y el primer etarra que muere, de Dolores Catara y Yoyes, evidentemente tienen un valor muy importante, ¿no? O sea, ETA que presume de movimiento moderno, emancipador, ha matado a más de 60 mujeres, de las cuales 20 niñas menores de edad, ¿no? Y al primer militante que se sepa con certeza que mata a ETA porque tiene el valor de abandonar la disciplina es una mujer. Bueno, pues ante tantos silencios del movimiento feminista abertzale, que además con base en Navarra tiene una significación muy importante, bueno, pues creo que era necesario sacarlo a relucir. Y al igual que sacamos estas figuras de claroscuros, pues he intentado retomar la memoria con nombres y apellidos de colectivos de víctimas que son muy poco conocidas o muy poco mencionadas, concretamente funcionarios de prisiones, miembros de la Ertzaintza, falangistas, tradicionalistas, militantes de la Unión del Centro Democrático, gente pues que aparentemente están en los lados de los más derrotados de la historia. Para intentar proporcionar una visión global de lo que ha sido ETA y el MLNV, pues entonces, más que desde una perspectiva de una historia académica, pues lo que he hecho ha sido recuperar momentos de nuestra historia. Por ejemplo, la Marcha a la Libertad del año 76 en Pamplona, en la que confluyeron más de 100.000 personas en un acto público multitudinario, a lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan, y que fue la gran exhibición pública, semi-clandestino, semi-legal,
en el que las diversas facciones de ETA todavía no habían terminado de conformarse, todavía existía ETA político-militar, todavía existía ETA militar y todavía tenían que surgir comandos autónomos anticapitalistas, que es otra historia. Bien, pues es el momento en el que la izquierda abertzale, más comunadas en Navarra, realizó una exhibición de fuerza de masas y de apuesta por el futuro, como decían ellos. Hablamos también, por ejemplo, del controvertido papel que ha tenido ETA con el mundo de las drogas, el consumo y el tráfico, ¿no? Ellos siempre han defendido que la policía, que la Guardia Civil, traficaba con drogas para debilitar los ímpetus combativos de la juventud vasca. Y Juan Carlos Monedero hace unos años retomó el tema y, bueno, generó una pequeña controversia, pero tampoco recibió una enorme contestación. Bueno, por eso aquí hemos rescatado nombres de toxicómanos asesinados por ETA, que es el único, vamos, lo único que pudo alegar ETA es que eran presuntos confidentes de la policía. Gente que no tiene un bocadillo para comerse todos los días, gente absolutamente tirada, empresarios a los que acusó de traficar con las drogas y que finalmente pues, su mayor delito o el único delito real es que no habían pagado impuesto revolucionario. O por ejemplo, comandos de ETA que trapicheaban con drogas porque necesitaban material para aguantar la tensión, o gente que entró en comunidades terapéuticas. Es decir, hay un mundo y un submundo con el tema de las drogas que es muy importante porque bueno, forma parte de los cambios antropológicos tan tremendos que sufrió el País Vasco, Vascongadas, Navarra, al igual que el resto de España, pero ya con matices propios. Hemos tocado otros temas como la apropiación del movimiento por la insumisión y la objeción de conciencia de Vascongadas en Navarra, que de ser un movimiento pacifista del resto de España, basado en los principios de Gandhi, la no violencia, en buena medida, en fin, grupos de orígenes cristianos, etcétera, anarquistas, pues en Navarra y Vascongadas fue totalmente monopolizado por los colectivos Mili-Caca y, sorpresa, por Jarray, cuyo lema inicial era no hagas la mili, haz otra mili, haz la mili en ETA militar. Son cosas que tenemos que ir recordando. He entrado lógicamente en el mundo de la victimología, en el mundo del control social e informal, de las expresiones públicas de control social de las estructuras de Bildu, de ETA, de la izquierda abertzale, que se desarrollan a todos los niveles. Y entonces he intentado pues, dar una visión global sin adjetivos, porque los hechos hablan por sí mismos. También dedico varios capítulos al tema de si ETA ha desaparecido, si los nuevos gestores de Sortu son más modernos que los anteriores. Todos estos temas que muchas veces sacan la revolución de los medios de comunicación y que normalmente liquidan pues, con unas explicaciones pues, bastante tranquilizadoras. No, Joseba Bermachi ya no está, no, el que le sustituye fulanito es mucho más moderado. Bueno, o sea, entonces, cuestionamos en este libro también ese tipo de afirmaciones y analizamos cómo ha evolucionado Sortu desde los prolegómenos de la legalización, qué personas han destacado en sus comités ejecutivos, de dónde vienen, qué porcentajes de miembros condenados de la banda forman parte de ello, y lo mismo cómo ha irradiado y cómo ha controlado la coalición electoral de tanto éxito que tiene. Terminamos con unas conclusiones que creo que es de lo más trabajado del libro y, lógicamente, pues, para hablar del nacionalismo vasco y Navarra, pues tiene que haber un tercer libro, que no será el que me ha propuesto Pedro, sino que será uno dedicado específicamente al nacionalismo vasco de Navarra, que empezará, como no, con la Asociación de Euskaldos, que en los años 1870 pues, empezaron a potenciar en la crisis del forismo de finales del siglo, del impacto del romanticismo alemán, de la filología de la época, de la reconstrucción de los idiomas, las nacionalidades y las mentalidades colectivas, pues que la Asociación de Euskaldos Navarra, que realmente pues, acogía en su seno a protonacionalistas, algunos de los cuales terminaron en el nacionalismo vasco, a muchos católicos, especialmente a liberales burgueses de Pamplona y comarca, y a algunos tradicionalistas. Entonces, a partir de ahí, aunque también hay algunos antecedentes, bueno, pues la historia del nacionalismo vasco en Navarra es la historia de un partido nacionalista vasco pequeño, que hasta el año 36 no supera el 9% de los votos, que tiene una presencia importante, pero no decisiva en los destinos del Reino de Navarra. Con la guerra civil, pues el Partido Nacionalista Vasco, Beliz Nolis, opta por apuntarse al RPT,
evidentemente con todas las reservas, y para evitar luchar con sus correligionarios vizcaínos y alaveses y guipuzcoanos, pues piden ir al frente de Somosierra para no enfrentarse pues, en Bilbao o en Tolosa, ¿no? En los años de la posguerra, pues el nacionalismo vasco está muy amortiguado, muy adormecido, empiezan pronto las primeras ikastolas, el folclore en ningún momento es paralizado, el clero predica en euskera cuando todavía las misas son en latín, por lo menos en el pueblo de mi madre, en el Valle de Olimán, a 23 kilómetros de Pamplona. Esas las cosas hay que contarlas así. Y hacia 1962 llega el primer guipuzcoano con una misión específica que es organizar ETA en Navarra. Era un tipo. Contactó con un grupo de nacionalistas, montaron una entidad llamada Irache para darle un tono más autóctono, pusieron unos cuantos petardos, entre ellos al monumento a los caídos en la cruzada, y terminaron, pues como solían terminar esas cosas en el año 62, pues todos detenidos. No obstante, esta gente enlazó con los cambios antropológicos de la segunda mitad del siglo XX, la conversión de Navarra de una sociedad rural a una sociedad urbana, la desaparición de la familia en un sentido amplio, una familia de tipo nuclear, la adopción de la regulación de la natalidad, la desaparición de los sacerdotes como figuras que controlaban la mente y el discurrir social y cultural de los pequeños pueblos y no tan pequeños de la Navarra, y todo ello acompañado pues, del Vaticano II, de la secularización, de un seminario de Pamplona que llegó a tener 600 seminaristas y en 2 años pasó a tener 0, y la conversión de ETA en un poderoso movimiento sociopolítico y terrorista en Navarra que reviste las características de movimiento en todos los sentidos, porque es un partido político, fue una organización terrorista, era una organización de juventudes, era un movimiento social, era un movimiento sindical, mayoritario en la función pública, actualmente en Navarra, y casi devora al propio Partido Nacionalista Vasco en este discurrir de la sociología acelerada que vivimos en Navarra pues a partir de los años 76-77. Bien, incumplido mi promesa principal, que era la de no extenderme, pero es lo que tiene. Esperamos todas las preguntas que nos quieran hacer y claro, arriba del todo la convocatoria ponía la clave navarra de construcción. Yo entiendo que mis amigos del Gobierno del Cetáceo están muy preocupados por el futuro de España, yo también. Entienden que la Constitución puede ser un valladar o puede ser la referencia desde la que intentar bien atajar, bien comprender qué está pasando o por dónde pueden ir actos sucesivos de todo tipo, legislativo, social, disruptivo, lo llamemos como lo llamemos. Entonces Navarra pues, tiene un papel importante. A ver, en la Constitución el artículo, creo que es el 145, establece no se podrán federar las comunidades autónomas. Muy bien, algo salvo. Sin embargo, la disposición transitoria cuarta establece que en el caso de Navarra, el órgano de la Diputación o Gobierno, bueno, el órgano existente, que ahora es el Parlamento de Navarra, con mayoría podrá determinar un proceso de integración en la comunidad autónoma vasca que deberá ser sometido a referéndum popular y aceptado por mayoría. Es decir, ahora mismo, ¿Navarra se puede integrar en Euskadi? Sí. Sí. Vamos a ver, todo depende del Partido Socialista, como tantas veces. El Parlamento Foral de Navarra son 50 parlamentarios, 15 de Unión del Pueblo Navarro, más 3 del PP, más 2 de Vox. Entiendo que estos 20 no iban a votar a favor de la integración de Navarra en Euskadi, salvo sorpresa. Luego hay 19, ¿no? 7 de Bildu, 6 de ¿cómo se llama esta gente? Geroa, que no es el PNV, tenemos que hablarlo, y luego 3 de Izquierda Unida, Podemos, Batzarre. Queda anuncio el Partido Socialista que tiene la clave. ¿Ya está? Esto es lo que hay, ni más ni menos.
¿Por qué Navarra es importante? Bueno, pues porque sería un avance táctico formidable en la construcción nacional vasca. Le proporcionaría territorio, credibilidad, sería un bombazo internacional. Proporcionaríamos además una historia muy bonita de la que pues, yo creo que los historiadores antes llamados navarrestas pues están haciendo dejación de funciones hace mucho tiempo y la han dejado en manos de historiadores, académicos y muchos no académicos que editan en editoriales de mucha venta, de mucho tirón, como son Chalaparte, Minchoa, etc. Pero que esta situación de vaciamiento de cierto navarrismo, podemos entrar a hablar a ello, si les interesa, no solo se produce en el tema historicista, porque a nivel de foro, vamos a ver, sí, los últimos tecnócratas juristas del franquismo de convicciones cristianas elaboraron el Foro General de Navarra en los años 70, es la base de los cambios actuales y Jaime Ignacio luego redacta su Derecho Foral de Navarra y desde entonces ahí nos hemos quedado. ¿Quién realiza innovaciones en el derecho foral pero para orientarlo hacia una hipotética nación foral vasca? Para vaciar de contenido al Estado y construir una identidad colectiva vasco-navarra. Bueno, pues son juristas de convicciones nacionalistas. Con ello quiero decir que no solo es política, no solo son escaños, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues no están del todo convencidos, no quieren ir a un fracaso en una primera ocasión, pero mientras tanto siguen ganando electorado, siguen ganando mentalidad, electorado un poquito, mentalidad algo más, pues porque la gente va aceptando pues muchísimas de estas cosas, porque la mayoría de los navarros no saben que la primera es en la funeraria con un lauro, pues es de 1900 y no pues de, no sé, del siglo XVI, que es cuando empiezan a aparecer los primeros laurus en manteles y arcones que se conserven en la etnología de los museos de Navarra. Y espero sus preguntas y ya que estamos. El formato va a ser que primero vamos a hacer de la organización una serie de preguntas, durante más o menos media hora, y luego habrá ya tiempo libre. Entonces voy a empezar yo con la plan, ¿cómo se llama? Mesa redonda, ¿no? Hay algunas que son generales las preguntas y otras van dirigidas a alguno de vosotros, ¿no? Pero vamos, contestáis libremente como queréis, ¿no? Bueno, hemos asistido a un exhaustivo recorrido con tu libro, con lo que nos has explicado, por todos los aspectos del terrorismo vasco. Y a mí cuando he leído tu libro, me ha dado también cierto escalofrío y una extraordinaria sensación de impotencia. Pregunta clara, ¿hubo algún momento en el que se pudo haber frenado el desarrollo de este proceso? No sé quién contesta. ¿Tenéis contestación? Bueno, sí, me lanzo yo a la piscina, porque luego, pues vamos a ver, lo ha citado, me parece que Pedro al principio, y ha hecho referencia al pacto de Lizarra. Yo creo que hay un momento, que es el momento, diríamos, en el que hay una reacción de la sociedad española, que luego es una reacción doméstica, que es el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Yo creo que en ese momento hay una oportunidad, esa oportunidad, porque hay una ira social, hay una ira justificada, hay una reacción firme, yo creo, pero luego todo eso se desbarata porque, primero, a ver, es mi opinión y discutible, el nacionalismo no es tonto y tiene una concepción estratégica tremenda, y luego yo creo que porque no sé desde qué instancias la reacción, diríamos, de las instituciones estatales, de los partidos y tal, es en una dirección completamente equivocada. Es la dirección de las manos blancas, es la dirección de una paz, es decir, no es una orientación de justicia, es una orientación diferente. Empieza todo el emotivismo. Yo en esto cuando lo digo, la gente todo el emotivismo de las víctimas del terrorismo y tal. Es decir, bueno, o sea, durante años y años hemos utilizado como argumento que las víctimas nos dan mucha pena. Bueno, sí, por supuesto, pero eso no es un argumento político. La cuestión va más allá de las propias víctimas.
Y en ese momento la sociedad española reacciona con lo que puede, como casi siempre el pueblo reacciona en España, pues cuando reacciona pues con justicia, con cierto sentido de honor, pero los que están al mando, pues no. Yo creo que ese es el momento desaprovechado. No sé qué pensaréis vosotros. Hombre, yo creo que ETA pudo ser desarticulada, pues eso, en los años 70, antes de la muerte de Franco. Cae varias veces ETA, sí. Luego se hacen esas tonterías por parte del franquismo, como el proceso de Burgos, 5 penas de muerte. Pues, y durante 2 meses, no me acuerdo el tiempo que fue, y peticiones, manifestaciones, llamaditas de Pablo VI, llamaditas del nuncio, no sé qué, no sé cuántos, 5 indultos. Entonces, o sea, metes a los militares a hacer un papel de lucha contra un enemigo interno, el ejército lucha contra el enemigo exterior, les pones ahí a hacer y luego les dejas tirados. Entonces, ¿aquí qué vamos? Aquí vamos de machotes, ¿no? Hubo un argumento por parte de uno de los periódicos de la cadena del movimiento, eso, máxima severidad y máxima indulgencia, o máxima clemencia. Eso, o la severidad, la justicia con la clemencia del caudillo, la justicia de los tribunales. Son las típicas tonterías que no sabes a qué van. ¿Cuál es la gasolina que reactiva a ETA? Aparte, ya cuando muere Franco y en esos 2 años hasta las elecciones del 77 y la elaboración de la Constitución, bueno, pues que ETA hacía lo que muchos de la oposición les gustaba, pero no se atrevían a hacer. Bueno, han matado a Fernando Blanco, ¡qué huevos! Claro, no sé qué hoja, no sé qué, quién pudiera. Y luego encima, amnistía. Ya que estamos hablando de la amnistía, bueno, pues la amnistía del 77, que la pidió la izquierda, estamos ahora en esos cambios en que la amnistía hasta hace unos años era un invento de los franquistas. Oye, nosotros teníamos edad cuando para acordarlo. Joder, la amnistía la pedía la izquierda, la pedía en las calles. No, es un invento de los franquistas, la memoria histórica, para conseguir su impunidad. Bueno, pues la amnistía del 77 lo que permite es que ETA entera pueda volver a reorganizarse. Luego, pues sí, lo que ha mencionado Fernando, que se le da muy poca importancia, que yo creo que es fundamental, que es el posconcilio. O sea, para mí, entre el final de la Segunda Guerra Mundial, del 45, y la caída del muro de Berlín, el hecho político más trascendental de esa mitad del siglo XX es el concilio. Es cuando la Iglesia desaparece como factor político, como factor incluso espiritual, como resistencia al mundo. Y entonces estamos hablando con algunos fotonazos, como de Juan Pablo II, y sobre todo Benedicto XVI, está en hacerse simpática al mundo. Como hoy lo estamos viendo con la... No sé qué ha sacado el Papa de la chorrada esta del cambio climático. Que un sacerdote de Infocatólica ha dicho, bueno, he estado viendo las veces que se menciona a eso, Dios, cuántas veces que se menciona, una, Cristo, 0, Jesucristo, 0, y te dicen cambio climático, 17. Oiga, sí, lo importante es el cambio climático, bueno, pues hagamos papisa al Greta Thunberg, y ya está, se acabó. Entonces, ese es el momento, volviendo a tu pregunta, o sea, desde el 77 ya ETA se reorganiza, se enquista, la usa la izquierda para desgastar al gobierno de entonces de UCD. ¿Qué hace el GAL? El GAL no quería acabar con ETA. El GAL mataba soldados, o sea, no mataba jefes. Bueno, que lo lógico, o sea, cuando el Servicio Secreto Británico de Churchill no quería matar, por ejemplo, soldados de la África Corps, quería matar, preparar un atentado para matar al mariscal Rommel, que luego le sale mal. También intentan matar a más gente. O sea, pasa por la cabeza, no pasa por los machacas. El GAL era, os vamos a estar dando fuerte hasta que os obliguemos a sentaros a negociar. Porque todo
todo el proceso es que ETA negocie, que ha salido del antifranquismo, el antifranquismo te da una pátina de legitimidad, de bondad, y entonces, hombre chicos, es que nos has hecho muchos favores. Vamos otra vez a sentarnos todos y a llevarnos todos muy bien. Entonces ese es por eso se desarma la reacción popular del asunto de Miguel Ángel Blanco. Hay un artículo muy bueno, muy significativo de Juan Luis Cebrián en El País. Mató a un falangista, por cierto, podría contar algunas historias que se cuentan en la profesión de Cebrián, pero no es el caso. Y este tío escribe un artículo diciendo eso, el discurso del metro, lo podéis buscar en internet. Y dice, bueno, es que cuando van juntos, bueno, van separados, pero diciendo que van a gobernar juntos, Jaime Mayor lo deja y Nicolás Maduro. Dice, bueno, es que con el PNV nos entendemos bien. O sea, es una especie de concepto de reserva india, de, bueno, están los catalanes, bueno, sí, que Puyol es muy peculiar, pero al final esto es dinero, ¿qué quiere? Luego están los vascos, cuando eso les encarga el PNV y tal, no sé qué. Nosotros en Madrid hacer negocios. Eso es. Yo creo que ahora lo que hace Zapatero en su momento es precisamente nos vamos a llevar bien, vamos a hacer una reconstrucción de la izquierda. Y eso se lo pasa a don Mariano, que con tal de no tener problemas, pues traga con todo y estamos en la siguiente fase. O sea, para la izquierda española, digo española, con todas las comillas que le queráis poner, es vital los 5 o 6 diputados de Bildu, porque si no, no gobiernan. Y por eso con Bildu va a ser bueno, va a ser ecologista, va a ser solidario, va a ser LGTBI friendly, va a ser lo que sea. Y ya estamos viendo cómo está planteando a Puigdemont. O sea que estamos traicionados, estamos, no voy a emplear palabras más fuertes, pero estamos aquí abandonados por nuestros supuestos máximos dirigentes. Bueno, voy a presentar... Sí, hay que comentar. Introducir otro tema que me parece que nos afecta a todos, que es... vamos a ver, es cierto que ETA no nació en un seminario. Sí. Despejamos ese hecho. ¿Qué? Que ETA no nació en un seminario. Pero hasta qué punto el irenismo y la tibieza no de las iglesias sino de las sacristías ha contribuido al fenómeno. Bueno, hay una entrevista que le hacen hace unos años en El País, que manda en casa, al que fue director del seminario de Bilbao, al Javier Bilbao, de lo que se llamaba, cuando era obispo de Bilbao, Mario Iceta, no, Mario Iceta, que le acababan de destituir, me parece, y tal. Y dice, no, yo es que conocí a, ¿cómo se llamaba el jesuita, que mataron en El Salvador? Iñacuría. Ay, pues yo le conocí a Iñacuría, y Iñacuría decía que la lucha armada para un católico puede ser puede ser no necesariamente, puede ser una tentación. Es legítimo que sea una tentación la lucha armada. Claro, hay veces que la justicia te la dan en esta vida. Y ya sabemos cómo acabó Iñacuría. Entonces, ahí está. O sea, es que hay un momento en el que el clero en toda Europa, por ejemplo en Italia también pasó mucho, se pasa a pegar tiros, al hacer la revolución contra el capitalismo, la democracia, no sé qué, la alienación de las masas proletarias, todo muy en la línea de Pasolini, no sé por qué le gusta mucho a ciertos elementos de la derecha católica, ¿verdad? Pasolini. Y bueno, pues, Pedro, estás tremendamente. Sí, pero por ejemplo... me gusta Pasolini, Pedro, ¿eh? Bueno, ya, Soy católico y de derechas. Ya, pero yo ese no lo entiendo, como también muchos falangistas que dicen, ¡ay, Indalecio Prieto! ¡Qué maravilloso! ¿Qué tal? ¿Cómo le elogiaba a José Antonio? Joder, Indalecio Prieto votó en el Consejo de Ministros a favor de votar la sentencia de Montero a José Antonio. Hay que explicárselo esto a un falangista. Llevó la pasta. ¿Qué? ¿Y si llevó la pasta? No, eso es lo de menos. O sea, eso a mí, lo de que se llevase la pasta en este asunto... Pues no me hagáis decir diálogos entre nosotros. Y entonces, en Italia, por ejemplo, hubo muchos judas que acogían y servían, y en Francia servían, dejaban las parroquias y ayudaban a entrenamientos de terroristas, no solo de ETA, en el
caso de Italia, que puedo dar una referencia, un libro, tal, gente de guerrillera o terroristas hispanoamericanos. Entonces, claro, es un ambiente en el que pegar tiros para matar a los represores, a los que se les ha despojado de humanidad, al guardia civil, al policía, al ministro, al empresario, al funcionario de prisiones, pues es más fácil. Y en esto es uno de los grandes pecados de la Iglesia, por la que ninguno de los papas, no digo ya Pablo VI, ni Pablo VI, ni Juan Pablo I, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, ni Francisco han pedido perdón. Bueno, sobre el tema de la Iglesia hay un capítulo bastante extenso sobre la cuestión. Entonces, a mí no me gustan los dualismos, blanco-negro, que si los jesuitas mandaban mucho, que si influían mucho en ETA, este tipo de afirmaciones genéricas que a mí me chirrean mucho, sobre todo porque no corresponden con la realidad. A ver, la Iglesia, hay que hablar de... Es muy difícil hablar de la Iglesia en general. La Iglesia vasca, o sea, cuando termina la guerra civil, la inmensa mayoría de los integrantes de la clerecía y de los miembros de las órdenes de las religiosas eran un 80% nacionalistas vascos, un 15% tradicionalistas y un 5% medio pensionistas. La Iglesia ya estaba captada por el ruralismo, por la Arcadia utópica católica de los orígenes, por ese pueblo piadoso que el PNV defendía, que tal, que bueno, bien. Y en ese magma, en esa situación, pues viene todo lo que vino: el diluvio, el terrorismo, la lucha obrera, el control de natalidad, las secularizaciones masivas. Objetivamente, ¿cuántos religiosos, cuántos sacerdotes pegaron tiros? Hay un par de ellos, un par de capuchinos, un benedictino, poco más. ¿Cuántos religiosos acogieron en sus sacristías a presos de ETA? A lo mejor 15, 20 o 30. Vale. ¿Cuántos locales de iglesia se utilizaron para grandes asambleas de ETA? Tanto en España como en Francia, unos cuantos. Y por lo de la justicia humana, pues la abadía de Velo, de los benedictinos, aquí en el sur de Francia, pues uno de los lugares donde tuvo una o dos asambleas de ETA en su historia, pues ha cerrado puertas porque ya lo tenían, porque ya no había vocaciones. Bien. En mi experiencia personal, pues vamos a ver, yo he conocido a varias personas con nombres y apellidos que eran católicos, fueron asesinados por ETA. La mayoría de las víctimas de ETA eran católicos. Algunas de las personas que dieron la cara en el movimiento de las víctimas, cuando muy poca gente daba la cara, venían sobre todo del colectivo Artesanos de Paz, católicos progres. Luego empezaron que si Jaime Larraínaga, el padre Benistén y Piña, los jesuitas, etc. Don Fernando Sebastián, pues cuando tuvimos don Fernando Sebastián, sacó una instrucción extraordinaria sobre lo que es el terrorismo en España, sus orígenes, sus consecuencias. Es un análisis impresionante, que no ha leído casi nadie, por supuesto. Es decir, cada cosa en su momento. La Iglesia vivió una época de unas convulsiones terroríficas y bueno, y en cierto modo tiene una responsabilidad similar, que no análoga, al de otros sectores de la sociedad civil. Empresarios que prefirieron pagar el impuesto revolucionario a plantar cara. Políticos que bajaron nivel. Gente que educa a sus hijos en no te metas en política. Gente que se dejó llevar y sí, eso es un fache, no sé cuántos. No quiero relativizar las cosas, pero creo que hay muchos relatos y hay muchos... No sé si recordáis que hay un incidente en tiempos de la última etapa del franquismo, hay un incidente, por lo visto, y yo, como señor Girarda. Añoveros. Sí, Añoveros, perdón. Girardeta, efectivamente le llamaban. Con Añoveros, sí, se movía. Y Añoveros estuvo en Zamora, o fue suspendido. Hubo un incidente en el año 73-74, con unas declaraciones. Una pastoral. Una pastoral. Una pastoral que ordenó de las iglesias. Sí. Bueno, que esto es previo a, pero vamos, es un poco contexto que a veces me afecta personalmente porque el problema Añoveros se solucionó cuando fue a visitar el País Vasco el entonces príncipe Juan Carlos. Añoveros salió a recibirle alegremente pensando que estaban solos
y el agente gráfico de EFE, que casualmente era primo mío, detrás de una cortina, le sacó una foto que al día siguiente apareció en todos los medios. Y allí no estamos cubano, por cierto. Bueno, vamos a ir avanzando porque veo que se enrolláis muchísimo con la pregunta. Entonces, cambiamos de tema. Pregunta de otra índole. ¿Las inconsistencias y asimetrías de la Constitución española pueden haber contribuido al agravamiento, digamos entre comillas, problema vasco y a su enlistamiento? José Luis, te toca. Pues hombre, sí, la respuesta sería sí. Es que lo ha dicho Fernando, ¿no? El artículo 145 y la disposición transitoria cuarta, pues parece que está hecho pues desde los primeros artículos, el reconocimiento de las nacionalidades, pues hay muchas cosas en la Constitución. La Constitución, a ver, es tremendo porque el domingo algunos vamos a estar en una manifestación en Barcelona, cosa que, en fin, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, en la que, digamos, van a llevar a gran parte del rebaño, porque muchos, pues digamos, con el rótulo, con el título, con el mensaje de el constitucionalismo, la Constitución nos salva, la Constitución es dentro de la Constitución, tal. Y yo creo que eso es una superchería, eso es una cuestión. Hay mucha gente que evidentemente no tiene todo este bagaje y todo este conocimiento histórico o jurídico-político, y entonces por un relato que se ha construido identifica la Constitución como una especie de valladar de la unidad de España. Y yo creo que la Constitución es desbordable, que la Constitución tiene, como se decía en aquellos tiempos recién aprobada, tiene tantas potencialidades. La expresión esa de potencialidades puede ser desarrollada y puede ser interpretada en tantos aspectos que hay incluso un artículo en la Constitución que faculta para ceder competencias que son reservadas al Estado por la propia Constitución, cederlos a las comunidades autónomas, es decir... Sí, 152. El 152, gracias, Pedro. Es que Pedro es licenciado en Derecho también. O sea, que mantiene un Estado autonómico permanentemente abierto. Efectivamente, un Estado autonómico permanentemente abierto que es yo creo, chantajeable. Y que puede evolucionar hacia la federalización o la confederalización o lo que se quiera. ¿Por qué? Pues porque yo creo que está hecha, o sea, la Constitución esto da para mucho, es un triunfo de la izquierda rotundo. Y el pacto constitucional es un pacto que está hecho pensando en un desideratum de una España que tiene que ir a un despliegue de esas potencialidades. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho Pablo Iglesias, que puede decir lo que quiera de que la transición es una ruptura y es un fraude y tal, pero Pablo Iglesias ha dicho y ha hecho por escrito que en la Constitución hay unas potencialidades de todo tipo que están sin aprovechar. Y eso es así. Las asimetrías y las contradicciones que dice Antonio, yo creo que no son tales. Hay una redacción del texto desde el título preliminar y todo lo que conlleva el reconocimiento de las nacionalidades, el artículo 9 con la posibilidad de remover todos los obstáculos por parte de los poderes públicos para hacer efectivas la libertad, la igualdad y el pluralismo jurídico, que son los valores fundamentales. La Constitución es una constitución ideológica, que tiene como valores fundamentales unos valores en los que ¿quién se reconoce? Dice libertad, igualdad y pluralismo político. Esos son los valores fundamentales ideológicos de la Constitución que pueden hacer un desarrollo hacia el Estado social y democrático de derecho avanzado, que es lo que se decía entonces, que no tenga final. Que esto es un texto abierto, con potencialidades enormes. Lo vemos en lo territorial y en lo político. Quien crea que la Constitución es un valladar, se equivoca. Quien asuma por una especie de acuerdo simbólico, que sí, que yo no voy a decir hoy o puedo no decir que la Constitución hay que derogarla, pues muy bien, lo puedo admitir tácticamente, pero estratégicamente la Constitución del 78 y el régimen del 78 no tienen sentido para defender la pervivencia histórica y la permanencia de España. En este contexto, vamos, si ustedes están en desacuerdo, yo encantado de debatir sobre. En este contexto, apuntalar una cosita, disposición adicional primera a la Constitución del 78. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.
Derechos históricos. Asimetría. Asimetría. Pero es que cuando nosotros estudiamos derecho administrativo en Deusto, nos decían que los derechos históricos, con el libro de Tomás Ramón Fernández, Tomás Ramón Fernández, nos decían que los derechos históricos eran un invento de los carcas del siglo XIX, de los reaccionarios, para decir, hombre, es que el mayorazgo es un derecho histórico, no se puede tocar. Hombre, es que el voto censitario o el voto, el estamento de próceres, todas estas cosas, son derechos históricos. Y ahora, la Constitución española tan progresista y avanzada según el preámbulo que escribió Tierno Galván, o sea, no Manuel Fraga, Tierno Galván, habla de derechos históricos. Y esto, la izquierda, no, sobre todo la derecha, que como es idiota, yo no le presto mucha atención, pero sobre todo la izquierda. O sea, este es un régimen en el que el eje es la izquierda, más en concreto el PSOE. Si el PSOE se tira por la ventana mañana, o hace una ley, el PSOE hace una ley por la que dice, no, todo el mundo será arrojado por la ventana de un quinto piso, tal, el PSOE dirá, hombre, no, esto no. Lo vamos a llevar al Constitucional. Tal, y luego dirán, cuando dentro de 5 años, de 10 años, el Constitucional, hombre, desde un quinto no, pero desde un segundo, ¿por qué no? Tal, eso es el PP. La última pregunta de las generales, que está enlazada con esto, ¿no? Una observación que pones en el libro, que es fácil de evidenciar cuando conoces un poco la historia de este país en los últimos años, es que el éxito del fenómeno Bildu-ETA, la consideración que tienen desde muchos puntos de vista, políticos, académicos, sociales, de que han sido verdaderos precursores y adelantados de la reforma política, ha sido altamente estimulante para la izquierda española. O sea, de hecho no habría una izquierda con la que, si no hubiera habido ETA y Bildu. Creemos, vamos. Esta izquierda piensa que son fenómenos a imitar, esa movilización social, esa penetración cultural, etc. Y el problema es que como el PSOE es la piedra clave de la bóveda constitucional del sello, ¿se está contagiando el PSOE de esa tendencia? Pero si es que, perdona que te interrumpa, te veo dudar, salvo en tu ayuda. Vamos a ver, el PSOE, que también nosotros tenemos cierta edad, Antonio, que son preguntas que, claro, ya están contestadas por parte de nosotros, los jovencitos que hay aquí, pues no lo sepan. ¿Vale? Pero que yo me acuerdo que el PSOE de 76-77 daba mucho miedo, porque el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades y las regiones se componía de España. Y lo que proponían, ¿qué más cosas proponían? No, el PSOE, permíteme una cosa, el PSOE desde el Congreso de Suresnes de 1974, que es el famoso congreso que se carga la vieja guardia de Llopis y compañía, en todos sus congresos tiene una declaración que creo que no ha dejado de tener sobre el Estado, la configuración federal del Estado español, como objetivo y como finalidad de la evolución del régimen político. Hace unas semanas, en el suplemento de ideas de la Fundación Disenso, Javier Torros escribía un artículo sobre esto con citas literales de todas las declaraciones de los congresos del Partido Socialista sobre este particular. O sea, el Partido Socialista siempre ha estado en esto, es decir, el que crea otra cosa se engaña, o sea, no hay, y además una federalización, un federalismo que va avanzando y que se va redefiniendo, porque ya no estamos en el federalismo, en la concepción federalista de hace 40 o 50 años, ya estamos en un federalismo que llaman multinivel, que es una manera de decir confederación de otra forma. Entonces, siempre con lo del federalismo multinivel y con sistema de gobernanza, creo que es literal lo que dice en el último congreso del Partido Socialista, Declaración de Granada y una serie de textos sobre las cuestiones del Estado autonómico. Es decir, es de hace poquito, o sea, de finales de la pandemia, el año 20 o el año 21, no recuerdo exactamente. O sea, esto es así, o sea,
El problema es que la sociedad española no lo acaba de entender porque hay un problema fundamental en España que se ha referido Pedro y que está latiendo aquí permanentemente, que es, vamos a ver, hay un sector importante de la sociedad española, que es el sector que cree en España, que se alimenta de unos relatos intelectuales y de unos productos culturales que van absolutamente en su contra y que le explican la realidad de lo que ha pasado, la realidad histórica, totalmente contra sus intereses. Es así. O sea, lo que cuenta la prensa, como dice Pedro muy bien, no la prensa de derechas, sino la prensa que lee la gente de derechas, el ABC, El Mundo, todos estos organismos, a la gente de lo que es la derecha social, la gente que cree en España, es hacerle tragar ruedas de molino con todo esto, para que esté controlada, estabulada, para que no tiene los pies por delante, para que no haya libertad y no haya una reacción del pueblo español. Eso yo lo tengo clarísimo. No hay más que leer a cantidad de editorialistas, a cantidad de opinólogos, a cantidad de columnistas. Es que te encuentras con un monopolio de la estulticia que es alucinante. Un comentario sobre, además sale Pamplona, sorpresa en el Sadar. Y bueno, pues os acordáis cuando estaba en el ABC, que tenía la manía de las portadas, por ejemplo, eliminar los banestos de la camiseta y la gorra de Iturray, porque esto no había pagado. Y entonces, sí, es así, hay que decirlo. Este es uno de los paladines de la derecha. Era bueno, seguro que te encuentras todavía alguna abuelita que diga, hay que ver dónde está Luis María Anson. Yo compro la razón por leer Anson. Y ya que no estaba Usía, yo te lo voy a dar pensado. Y eso que Usía es bastante inofensivo. Bueno, pues yo me acuerdo de una portada del ABC de los Sanfermines que decían Sanfermines, fiesta de España. Entonces era una panorámica de la Plaza del Castillo, de la que habían tenido un pobre desgraciado con el Photoshop de entonces borrando todas las ikurriñas para dejar solo los pañuelicos rojos. Eso, que los coroneles retirados y que las marquesonas tuviesen el desayuno en paz. Claro, eso acaba empapando a todos, ¿veis? Pero si en Pamplona no hay problemas, no pasa nada. O eso, Costa Castellana, que decía, Costa Castellana, la juventud madrileña disfruta del verano en las terrazas de Castellana. Y luego pasó unas semanas más tarde que se descubrieron que en alguna de esas terrazas se hacía tráfico de drogas. Entonces ya se aparcó esa realidad. Bueno, pasamos al debate. Quería decir algo. Fernando. A ver, es el principal. a ver, las izquierdas por su naturaleza son izquierdas, sea el Partido Socialista en su expresión socialista revolucionaria actual, o sea Podemos en su versión nacionalista revolucionaria. Entonces las izquierdas comparten pues, un modelo de optimismo antropológico, de superación de los límites, de creación de nuevos derechos subjetivos y colectivos, y forma parte del ADN. Entonces se reconocen, lo que pasa es que unos tienen unas iniciativas, unos tienen otras, unos tienen una mirada más a largo plazo, otros se reparten los papeles según las circunstancias, y estamos en esta situación de conformación de intereses, de renovación de élites, porque creo que también es importante hablar de cómo se están renovando las élites en Navarra, en el País Vasco, en España, el impacto de las transformaciones, etcétera, y lo que va a pasar en el País Vasco con el tema de la lucha electoral PNV-Bildu. Entonces son factores que hay que tener en cuenta, pero básicamente forma parte del ADN de la izquierda, por lo menos la izquierda española. Levantad la mano, por favor, todos los que queráis hablar, a ver si hay tiempo. ¿Uno? ¿Nadie más quiere hablar? ¿No les da hablar? ¿Dos? Dos allí. Tres. Pues empezamos. Tenemos media hora, porque aquí se tienen que ir. Tenemos media hora, si queremos tener tiempo para que firme Fernando libros y os veáis con él, nos tomamos un vinito en buena compañía, porque tengáis tiempo. Entonces, os lo digo para que miráis vuestros... Diego. No, Diego es que somos gemelos. José Manuel, vaya. Bueno, me preocupa una cosa, claro, por supuesto que han vencido, de acuerdo. Esa es hasta ahora por donde va la situación. Todos comprendemos, y lo has explicado magníficamente, por qué ese proceso se inició, no se interrumpió cuando se podía, etcétera, etcétera.
sabemos todos que todo ha sido por culpa de traidores, hay que decir la palabra, ¿vale? De partidos políticos ambiciosos, o traidores también, como es el caso del Partido Socialista, hay que decirlo así, que siempre lo ha sido, traidor a España cuando sus intereses lo han reclamado, de la Iglesia, de otros que del Estado, y hablo de la institución también monárquica, que tiene mucha culpa de lo que ha pasado por dejadez, y en fin, de todas esas situaciones. Pero hay una cosa concreta que a mí ahora me preocupa y es por lo que pido que alguno me deis si es que tiene lógica para mí el absurdo tan grande que está ocurriendo con el PNV. Porque el PNV directamente está perdiendo el voto, está perdiendo su fuerza en aras de porque se lo está comiendo el Batasuna directamente, pero además a marchas forzadas. Y resulta que su reacción es ninguna. Le vuelve a pasar lo que le pasó hace 25 años, o hace 40, a la UCD, lo que le pasó al Partido Socialista, lo que le pasó a tal. El PNV es tan torpe como sabiendo que siendo el partido que más arraigado, por lo menos enraizado, está en la sociedad vasca, no se está dando cuenta de que le quedan 4 días de seguir así. Sí, creo que se están dando cuenta. No hay más que leer artículos de fondo del Grupo Noticias de Navarra y de sus periódicos hermanos de Vitoria, el Deia en Bilbao y Noticias de Guipúzcoa. Llevan varias semanas con artículos de fondo, incluso editoriales, metiendo mucha caña a la equidistancia, a la perversidad del terrorismo, a la guerra sucia, a la propa abertzale, etcétera, etcétera. Son conscientes. Lo que pasa es que también el PNV es presa de sus propias acciones. Entonces, por ejemplo, si cedió totalmente la euskaldunización de adultos a asociaciones de la izquierda abertzale, pues ahora está pagando, le están cobrando los réditos. Si ha dado todo tipo de facilidades al sindicato LAB, pues ahí está peleando por ser la primera fuerza sindical en Euskal Herria. Es decir, claro que son conscientes. Lo que pasa es que el PNV lleva muchos años en el poder. El poder desgasta, más a los que están en la oposición, evidentemente, pero esta gente lleva muchos años. La gente que está diciendo el PNV ya no es la generación de la posguerra, ya no es la generación de la transición. Muchos son los hijos de los guruquides que se han corrompido, que están en el poder sin perspectiva, sin raíces, sin la capacidad de trabajo que tenían sus mayores. El PNV tiene un montón de casos de corrupción. En este primer libro yo hablaba de una veintena de casos de corrupción. Algunos han empezado a entrar en la cárcel, por lo menos el señor de Miguel en Vitoria. Ante eso, pues Bildu es el voto de la renovación de las élites. Nosotros, ellos dicen, no tenemos casos de corrupción. Algún caso hay, Aquí en este libro sacamos varios casos de corrupción económica de gente del entorno de ETA. No son superhombres ni supermujeres. Entonces, claro que se dan cuenta, pero es que lo tienen, es diabólica la situación en la que está. Su ideología, sus convicciones, sus creencias enfocan inevitablemente en la Constitución Nacional Vasca. Se han encontrado con unos hijos mal queridos o poco queridos que les han salido respondones y se les ha ido de las manos. Y entonces tienen más pega con las nuevas generaciones. Si han escuchado ustedes las últimas entrevistas de Arnaldo Otegi, él habla, cuando se refiere a decisiones del comité ejecutivo o acuerdos plenos del Congreso, etc., y dice, nosotras hemos decidido que, nosotras pensamos que tal. Bueno, realmente trabajan muy bien. Entonces están tendiendo puentes a mucho electorado joven, a mucho electorado desencantado de Podemos, de Izquierda Unida, del mismo Partido Socialista. Entonces, claro, es un problema también que en democracia los partidos necesitan renovarse un poco. El PNV lleva demasiado tiempo, pero claro, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han sido capaces de construir una alternativa numérica. Una de las cosas más interesantes que dice Fernando en este libro es precisamente su análisis del PNV, cómo ha sido un partido que ha hecho una especie, permíteme que lo diga, se ha peperizado. Apoyamos la eutanasia, apoyamos el aborto, apoyamos todo. O sea, en la anterior legislatura de Sánchez se ha apoyado absolutamente todas las leyes, todas las leyes que ha sacado Podemos, ha
han tenido el voto del PNV para ser eso, más progre que nadie. Más progre y claro, pues esto también, en cierto modo, pues hay gente, no mucha, porque el PNVista católico es tan unicornio como el socialista patriota. Y claro, alguno habrá que, claro, pues esto hay cierto debate, o hay cierto, yo percibo que hay algunos residuos de cierto sentido común de ese sector sociológico del PNV que evidentemente por sentido común, más allá de su unidireccionalidad nacionalista y separatista, pues percibe que esas leyes ideológicas son una aberración. Es decir, hay una parte del electorado del PNV que su mínimo sentido común le lleva a decir que, bueno, la ley trans, ¿por qué la hemos votado? La ley del sí, ¿por qué la hemos votado? La ley de la vivienda, ¿por qué la hemos votado? ¿Qué estamos haciendo? O sea, hay cierta reacción, pero claro, el problema es que estos son estructuras muy difíciles de mover, o sea, no es sencillo. No es sencillo y tienen que tener un debate social que se vea bastante... O sea, si el Partido Nacionalista Vasco reaccionara en esa línea que estoy diciendo que algún atisbo hay, pues bueno, captaría más voto útil de otros sectores no nacionalistas. En fin, ahí entramos ya en que de dónde puede coger voto. No va a coger voto de otros sectores nacionalistas, cogerá voto de sectores, vamos a decir, de la derecha o el centro no nacionalista. Bueno, vamos a ir a alguna de las otras preguntas porque si no... Sí, que decía que toda esta derecha que habla de la Constitución como posible vaya a dar, yo creo que lo dicen porque no tienen o no saben dar otro argumento. O sea, el único argumento con el que ellos se ven capaces de replicar es el de la Constitución, porque no, aunque verdaderamente yo pienso que no se lo creen, porque la ley del aborto ha estado 10 años en un cajón porque no había consenso y llegó Cándido Conde Pumpido y en 2 días le dio el visto bueno. O sea, no le molesta mucho lo del consenso. Y luego que, aunque fuese la mejor constitución del mundo, ¿de qué sirve? Porque toda constitución puede caer. Como cayó el régimen de la monarquía del 31, de Alfonso XIII, por unas elecciones municipales. Si te dan un golpe o desbordan el Estado, ¿quién más dará la Constitución o las instituciones que sean? En cierto modo estamos en una especie de como en los años de la transición, de la ley a la ley. De la ley a la ley. Así es. Sí. Pedro. Fernando, toda esa historia que cuentas en el libro, que todavía no hemos leído, pero creo que tiene muchos detalles, es una historia que hemos ido conociendo los españoles, la ciudadanía, a lo largo de los años, sin tanto detalle, pero sí viendo los muertos que sucedían. A pesar de lo cual, parece ser que se van pasando a página, o nos vamos olvidando de ello. Pero, sin embargo, durante todo este periodo ha habido personas que sí que conocían más detalles y tenían conocimiento realmente de lo que estaba pasando en parte de lo que tú has escrito en el libro. Esas personas son los gobernantes y los partidos políticos que han dirigido España. Y sabiendo ese contenido y ese origen y ese destino realmente, cómo han ido permitiendo que pasara lo que al final está pasando. Pues por una combinación de cortoplacismo, buenismo, pereza. Vamos a ver, partimos de una circunstancia. En el realismo político el primer principio es establecer quién es el enemigo, ¿no? Bueno, en la sociedad actual no, aquí no hay partido enemigo, solo hay rivales. Hoy te pones tú, mañana se pone el otro, recuperamos los despachos. Y esa es la mentalidad de todo el arco constitucionalista español. Entonces, el enemigo, bueno, pues el enemigo, no hay enemigos, hay que tratarlos, ojo, con guantes de seda, hay que evitar salvar las propias naves, la propia historia, la propia circunstancia. Sin embargo, la izquierda Abertzale siempre tiene muy claro quién era el enemigo, es decir, todo aquel que se oponga a la Constitución Nacional.
Y entonces, el Estado pues es lento. Y se puede analizar cuántos años tardó la policía en ser efectiva, cuántos años tardaron los jueces en asumir determinadas resoluciones. Yo puedo contar alguna cosa que me tocó muy de cerca. Por ejemplo, en las prisiones españolas, los presos de ETA tenían un montón de abogados a su servicio, podían recurrir todo tipo de resoluciones y casi siempre las ganaban. ¿Por qué? Porque los subdirectores o directores de las prisiones españolas, si tenían un jurista que les pudiera asesorar, pues contentos iban. Porque en Madrid no había un servicio jurídico que asesorara a sus directores o sus directores. Eso se sabía en Madrid desde hacía 20 años, hasta que el final del mandato de Mayor Oreja pues no se pasó a que el control de todas las resoluciones relativas a terrorismo lo controlara un juzgado de instrucción y la Audiencia Nacional de manera centralizada. Es decir, el Estado ha ido muchísimas veces tarde. El tema de la información, pues lo mismo. Televisión pública, televisión vasca. Pues sí, la televisión vasca, ¿quién ha estado controlada nominalmente? Por el PNV, ¿vale? ¿Quién ha sido el rostro más conocido en televisión vasca en los últimos años? Magdalena Iriarte. Sí, seguro que la conocen todos ustedes. Una chica de mis años, ojos pequeñitos, muy bien maquillada, muy educada, muy correcta, pues la principal presentadora de televisión, que es una de las principales candidatas de puestos visibles de la izquierda abertzale. Es decir, al final es tal la cantidad de factores que juegan que es imposible determinar la lucha por el relato. Bueno, pues ha habido profesores que se han implicado en la lucha por el relato, ha habido instituciones, ha habido el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, etcétera. O sea, iniciativas han ido surgiendo, pero ojo, ahora es mucho más fácil defender un libro como este. Hace 15 años no me habría atrevido a pensar en mi familia. O sea, y muchas de estas cosas ya estaban escritas, de estos libros. Pero hace 15 años, no. O sea, no, como yo, mucha gente. Una cosita solo. El libro tiene, perdóname que es una postilla, el libro tiene un par de capítulos muy interesantes sobre las campañas de ETA contra los enemigos políticos. Hay un capítulo que se llama A la caza del falangista y el otro sobre los tradicionalistas. En aquellos años, aquellos asesinatos estaban completamente, o sea, no tenían ninguna repercusión. Había una notita, había la televisión ni lo mencionaba, eran, bueno, pues sí, en la radio, en las noticias, no tenían, o sea, no solo ya es que los entierros, lo famoso de que los entierros se hacían a escondidas, todo aquello tal, y hay decenas y decenas y decenas, estoy hablando del año 77, 78, 79, 80, 81. Bueno, llegamos al final. Podemos hacer una última pregunta que es un poco de futurología, ¿no? Todo este despliegue que hemos hecho de observaciones, de consideraciones, de reflexiones, tiene una base común, ¿no? Que es que ETA, el fenómeno etarra y su obsesión por la independencia vasca compartida con el PNV, ha condicionado nuestra vida, ha condicionado la vida de España durante una generación, tanto política como personalmente casi, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿le va a pasar lo mismo a la siguiente generación? ¿Puedes repetir la pregunta? Que ETA, el fenómeno etarra, el nacionalismo, la obsesión por la independencia, ha condicionado, no se puede decir la pregunta si no os digo la antecedente, si no se llega. ¿Va a pasar con la siguiente generación lo mismo que nos ha pasado a nosotros, nuestros hijos? ¿Van a tener su vida política y personal condicionada por este fenómeno otra vez? Hombre, mira, yo titulé uno de mis libros Eternamente Franco, haciendo una alusión a que parece que estamos condenados a seguir hablando de Franco por la eternidad, para toda la eternidad. Y yo creo que ETA no, pero digamos el mantenimiento o conservación de la nación española y el desmembramiento del Estado, pues sí va a seguir siendo asuntos que se mantengan vivos o fundamentales, sean asuntos capitales, pues durante los próximos años. Es una generación entera, pero aquí si si el PP, el PSOE, los medios de comunicación, la corona, y ya sé que le molesta a mucha gente que se mencione la corona, sí,
la corona están en esto, patada para adelante. Y el que venga detrás, que pues claro, aquí no sé, esto no se quiere solucionar. Te dicen, no, bueno, sí, cuando entremos en la Unión Europea, entonces esto ya se acabará y tal. Sí. Llevamos no sé cuántos años en la Unión Europea y la cosa va a más. Y podemos poner más ejemplos. Oye, pues si es que tenemos eso, a los tíos de izquierdas, como el Evo, que lo mencionaba en mi intervención, que están todo el puñetero día, que si Franco, que si Franca, que si los muertos de la guerra, haciendo entrevistas felpudo a Josu Ternera. Oye, pero ¿por qué no vas a hacer una entrevista a una víctima de ETA mutilada? A la madre de la niña esta de Santa Pola, no me acuerdo cómo se llama. Está todo el día. Siempre que puede, habla y lo cuenta. No, tienes que ir a entrevistar a Josu Ternera, porque en el fondo es la fascinación de la izquierda supuestamente civilizada con sus delincuentes, con sus terroristas. Y como esto no tiene ninguna consecuencia, ahí sigue Évole en un grupo mantenido en un grupo de comunicación de la llamada derecha, A3 Media, en el que, por cierto, está la familia Lara, cuyo gran patriarca, José Manuel Lara, el inteligente, porque los que han venido detrás, tal, bueno, pues ese entró en Barcelona como legionario de Yahweh. Claro, es una tras otra, y mira, que nos dejen en paz hacer negocio, y esto ya vendrá más para adelante. O sea, a diferencia de otros países como pueda ser Italia o incluso sitios como Suecia y demás, claro, aquí en España es que no hay, salvo un grupo muy pequeño, los que estamos aquí, los que están en otras conferencias, Vox en algunos puntos, no quieren solucionar esto. Dicen, no te metas en lío, ¿no? Y sobre todo, chico, piensa en tu familia y haz negocio. Y eso. No sé, Fernando, Díaz. Básicamente, lo que pasa, bueno, estamos en la época en un ciclo histórico que es la globalización. Entonces, la globalización con la sociedad fluida, con la atomización de los individuos, con la proliferación de relatos, de nichos ideológicos, de nichos tribales, culturales, etc. Pues a ver, como el gran acelerador de la situación era el terrorismo concreto de ETA, pues ETA ya no mata, y entonces pues la gente ya está mucho más tranquila, se han olvidado la mayoría. Sí, perviven algunos efectos perniciosos del terrorismo, en maneras de comportarse, etc. Bueno, todo irá conforme nos vayamos renovando, extinguiendo estas generaciones y tal, pues vendrán nuevos estados mentales, nuevas hegemonías culturales. El terrorismo, desde luego, va a ser un relato marginal, porque no hay ningún indicio de que en ningún lugar del mundo se vaya a reactivar una oleada de terrorismo o guerrillas como existió de los años 50 a los años 90. Entonces, bueno, pues por ahí tranquilos. El nacionalismo, por supuesto, nos seguirá poniendo de mal humor, nos seguirá frustrando, nos seguirá cabreando, porque lógicamente ellos van a lo que van. Entienden que su oportunidad es la Europa de los pueblos, no la Europa de las patrias o de las naciones-estado de ahora, mejor dicho, y entonces ellos van a seguir dando la lata. Entonces, claro que vamos a acabar, las nuevas generaciones, a los que les preocupe la política, que serán muy poquitos, pues sí que les puede preocupar. ¿Les condicionará? Pues a lo mejor les condiciona más, pues eso, las dificultades del acceso a la vivienda, la incapacidad de establecer relaciones personales, afectivas duraderas, los agravios comparativos con la legislación que protege a la mascota. O sea, vamos a ver, no van a ser, lo digo en el sentido de que que hay tal cantidad ahora de fugas de la realidad, de aparición de elementos de futuros escenarios cada vez más rápidos, más cortos, más delirantes, y entonces, pues, el terrorismo desde luego va a ser residual. Y el nacionalismo, pues, a ver qué opina José Luis. Hombre, pues yo creo que el nacionalismo no va a ser residual porque el nacionalismo acierta, puede meterle aquí acierta con algunas cuestiones, vamos a decir, que afectan a la propia
psicología humana y a la identidad. Entonces el nacionalismo da una respuesta que es una respuesta falsa, es un invento de una tradición, de todo un mundo estético, de toda una simbología cultural. Entonces el nacionalismo va a seguir ahí porque sus agentes están ahí. El nacionalismo en esa clave, vamos a decir, catalana, vasca, etc. En cuanto a España, pues el problema es que España se desmenuza, se deshace. Por ejemplo, yo si digo aquí hoy que creo que hay que ser nacionalista español, voy a tener un montón de reproches, porque me van a decir, bueno, pues eso, tal, no sé qué. Efectivamente, el nacionalismo es un término tóxico y no conviene utilizarlo, o hay que utilizarlo con cierto cuidado. Pero si digo eso estoy queriendo decir, si me meto en el jardín de que no, nosotros somos patriotas, vamos, eso ya son disquisiciones que la sociedad no entiende. Al final es identificarte con una historia, con el relato de una historia, porque lo de la historia es mucho decir, todos nos identificamos con relatos, con símbolos, con maneras de ser que queremos reproducir, queremos ser de una determinada manera. Quiero ser español de la manera que yo entiendo que hay que ser español, porque en la historia creo que hay un relato y una forma de ser español que ha sido estupenda para el mundo, para el universo y para la humanidad. Eso hay que decirlo a la gente. No podemos andar con tonterías de que, entonces, la Constitución en todo eso, ¿qué juega? Pues la Constitución es una cosa demasiado abstracta como para entrar en eso. La cuestión del patriotismo, bueno, ya entramos en debates. A la gente hay que contarle, porque este es el éxito de todo este mundo, es ese, porque al final ha alterado la psique de mucha gente, pero está claro que ha llegado, que ha podido llegar a lugares clave del ser humano, de cómo se explica el ser humano, de cómo se ve en el mundo. Entonces, lo que a mí me apena es que, diríamos, en la órbita española, en lo que sería el universo de lo que es España y de su proyección, no hay ninguna propuesta, no hay equivalente. No hace falta mentir, no hace falta manipular, no hace falta, simplemente hay que contar una historia que los españoles se la crean, decirla de manera atractiva. España es un país que tiene multitud de problemas para esto. Tenemos unos conflictos simbólicos, unos debates históricos, o sea, estamos completamente, somos como cojos que queremos correr la carrera de la historia, pero nos resulta que vamos a la pata coja. No puede ser. Entonces hay que liberar amarras, hay que proyectar esto. Si no, pues nos vamos a quedar siempre con este problema, porque enfrente vamos a tener gente que se lo cree y nosotros vamos a estar con los abogados del Estado a ver si el recurso tal y el auto cual van a evitar fenómenos que no solo son jurídico-políticos, sino que van más allá. Yo quiero ser un poco optimista, vale. José Luis, y no tenéis más que ir a una librería o al Corte Inglés, las librerías son otra especie de estilo. ¿Y cuánto tiempo nos queda? 2 minutos. 2 minutos. Bueno, es que en lo que es la batalla de la divulgación histórica del siglo de oro, por poner un ejemplo, la estamos ganando. O sea, hace 15 años, todo lo que estamos viendo de los libros que sacamos algunos, yo tengo eso que estaba en mi libro de Historia del Imperio Español, 3 ediciones de Rústica y del Bolsillo, Parcero Ullo, Imperiofobia, este documental que ha habido España, la primera globalización, y yo conozco al director, López Linares, 1 millón de espectadores, sin ninguna ayuda, absolutamente sin ninguna ayuda. Ningún premio. Y ni un premio, claro, o sea, ¿cómo le van a dar algo los Goya? Pero, claro, o sea, este tipo de cosas, cuando salen, hay que apoyarlas. Dice, bueno, aunque no voy a ir a ver la película, el documental ese tal, fila cero, lo que sea, tal, pues 10 euros, lo que sea, todo esto hay que apoyarlo. Es que esto estamos hablando, es lo que decía Fernando, con los libros que no se atrevían. Yo saqué un libro en 2004 que era vocabulario para hablar con nacionalistas vascos. Y un libro de humor, joder, me pensé mucho cómo firmaba el libro. Perdóname, pero Pedro, es decir, yo estoy de acuerdo contigo, pero todos estos libros
Y los ambientes en los que nosotros nos movemos para un público muy concreto, muy ideologizado y, como dice Fernando, muy interesado por la política. Es decir, pero el problema que tienen las derechas, y hablo en general, es que entran en grandes intelectualismos y no simplifican el mensaje. Es decir, no lo hacen, no saben hacerlo. Creo que uno de los éxitos que tiene Ortega y compañía es que tiene un mensaje muy concreto y que entiendes muy bien. El éxito que tiene Ayuso es porque simplifica muy bien el mensaje. Es decir, tiene un relato propio. Es decir, no entra a responder o a debatir el relato del otro, sino que tiene su relato propio. Y mira, Ortega es esto, esto, esto y esto. Y eso cala. Y nosotros entramos en grandes desarrollos intelectuales. Y eso llega a una minoría, pero no más allá. Esto nos da para otro debate. Nos da para otro debate. Pues ya está. Entonces, vamos a terminar con 3 cosas. La última, el aplauso. Quien quiera un libro, en aquella mesa de ahí hay libros, se lo paga Pedro y viene a esta mesa que se lo firme Fernando. Allí tenéis pinchitos, cervecitas y vino, a ver, va a salir ahora mismo. Para pagar los pinchitos, las cervecitas, el vino y el control del local, hay una cajita allí para que generosamente, voluntariamente desde luego, pero generosamente dejéis aquí vuestra contribución para que podamos hacer nuestras cosas. Y ahora ya finalmente...